el anuncio de la muerte de los primogénitos. No es la muerte en sí, sino que es el anuncio. Aquí es cuando, recordemos, todavía Moisés está enfrente del faraón, se están despidiendo amablemente, se están diciendo un par de cosas, ¿cierto? Están rompiendo las relaciones. Entonces, lo último que le va a decir es lo siguiente. Y vamos a leer una conversación interna primero de Jehová con Moisés, la cual se entiende que sucede en ese mismo instante, es como una conversación interna, y después vamos a ver cómo se lo dice directamente al faraón y le advierte de que van a morir los primogénitos. Nuevamente, no es que Jehová quiera matar por matar, sino que está dando la posibilidad para que el faraón cambie. Vamos a leer entonces capítulo 11 de Éxodo, verso del 1 hasta el versículo 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de oro, de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Muy bien. Este es un paréntesis literario. Le está diciendo Jehová a Moisés algo interno. Insisto, puede haber sucedido o frente al faraón o posteriormente. Es un paréntesis literario, en donde Jehová le está diciendo a Moisés que una plaga. La palabra plaga viene del hebreo negá, que significa golpe. Golpe, que significa descargar. Otra traducción de la palabra plaga en la Reina Valera también se traduce como azote, herida, herir, llaga, llagar, mancha, ofensa, plaga o plagada. Por lo tanto, una plaga es un golpe. Y lo que le está anunciando Jehová a Moisés es que viene el último golpe. Viene el último golpe, el corte final, por decirlo de alguna manera, el golpe final, en donde ese golpe final va a darle efectivamente la libertad al pueblo. Y es lo que está diciendo el versículo 1, que después de la cual él, hablando del faraón, os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Le está diciendo a Moisés que ahora viene el golpe final. Y dice que tenía que hablar con el pueblo después. Eso va a suceder más adelante, que hablen con el pueblo y que le pidan a sus vecinos alhajas de plata y de oro, que es exactamente lo que se le había dicho. Lo habíamos leído en el capítulo 3, en el verso 22, que le había dicho esto Jehová a Moisés de que ellos no iban a salir con las manos vacías. Un comentario sobre eso, que estos presentes solamente pueden verse como pago que los israelitas no habían recibido durante sus largos años de servidumbre. Entonces, efectivamente, tanto tiempo habían ellos estado trabajando por Egipto que ahora se les iba a tener que pagar de vuelta todo lo que ellos habían trabajado por los egipcios. Además, como ya vemos en el versículo 3, también un dato, otra parte de este paréntesis literario, que Jehová le dio gracia al pueblo frente a los ojos egipcios. ¿Se acuerdan que esto todo había partido cuando los hebreos eran casi plaga, ¿no? Los hebreos eran vistos en menos, eran los extranjeros los que nos venían a dominar, a quitarnos el trabajo, como cuando vienen los inmigrantes a nuestros países. Eran vistos de esa manera. Pero ya con todo lo que ha pasado durante casi todos estos 8 meses aproximadamente, la verdad es que le tienen alto respeto a los hebreos. O sea, los egipcios se dan cuenta de que ellos son VIP, son VIP, son very important people, son de verdad personas importantes porque no les pasa nada frente a todas las plagas. Y por supuesto ya Moisés, o sea, Moisés, perdóname, con la alfombra roja. Moisés era un gran varón en la tierra de Egipto y también no solamente para todo Egipto, sino que también para los siervos del faraón. Ya los siervos del faraón, cuando Moisés levantaba la vara, ay Dios mío, levantó la vara, algo se viene. Por lo tanto, era una persona ya muy bien reconocida. Respecto a las alhajas de plata o de oro, un comentario que está en la Biblia, perdón, en el comentario bíblico hispano del Éxodo, comenta lo siguiente, que de acuerdo con la ley semítica expresada después en el pacto de Israel, que viene más adelante, un esclavo librado después de 6 años de servir no debía irse con las manos vacías. El texto de Deuteronomio lo plantea así, que le proveerás cuando es liberado el esclavo.
le proveerás generosamente con que Jehová tu Dios te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Entonces, por eso que está esto de Deuteronomio capítulo 15, porque cuando ellos despidiesen a un esclavo, tenían que darle cosas, al igual como sucedió cuando fue liberado de la esclavitud Israel, y por lo tanto Egipto le dio todas sus cosas. Por ende, al final de este comentario dice que el librado tenía el derecho de participar en los beneficios que resultaron de su labor. O sea, Israel y los hebreos construyeron ciudades, grandes ciudades, fueron trabajos muy duros, muy presionados, y al pedir estas cosas al pueblo, simplemente estaban pidiendo lo que les correspondía de pago, de todo lo que ellos habían hecho. Y créanme que se lo dieron con las manos abiertas. Entonces, sigamos leyendo versículo 4 al versículo 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Como bien comentábamos, este relato es una continuación del relato anterior. Después de que Moisés dijo, bien has dicho, no verás más mi rostro, que lo vimos en el capítulo 10, verso 29, procedió a decir entonces ahora, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Todo lo que vimos en el versículo 1 y 3 es una especie de conversación interna que el Señor le dice en ese momento, y ahora Moisés comienza a hablar con el faraón. Y en ese mismo instante, en esa despedida tan cordial que están teniendo, le dice Moisés, Jehová ha dicho así, que a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. ¡Wow! ¿Cuándo? Esa medianoche, así de rápido. Nosotros vamos a leer después en Éxodo capítulo 12 la institución de la Pascua. Y muchos comentaristas plantean de que así como un paréntesis literario que vimos anteriormente, que la institución de la Pascua fue entregada antes y se inserta ahí de forma escrita para que nosotros la tengamos como dato. Pero la institución de la Pascua, perdón, fue entregada antes. ¿Por qué? Porque ahora se le está diciendo que a la medianoche de ese mismo instante va a salir Jehová en medio de Egipto. Moisés, por lo tanto, aquí en este versículo no adjuntó ninguna cláusula condicional, no dijo en efecto, vendrá la plaga si no dejan ir a mi pueblo, no, le está simplemente dando un anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? De que, perdón, quiero comentar algo más del versículo 4, que si se percatan que toda la actividad sería exclusivamente de Jehová, no habría ninguna intervención de parte de Moisés ni de Aarón, porque hemos visto hasta el momento que es Moisés y Aarón el que interviene, ellos son los que levantan la mano, pero acá en esta última plaga hay una diferencia notable, que el Señor dice, yo saldré, o sea, es directamente Él el que va a realizar esta plaga, no va a mandar a nadie más, o mejor dicho, este golpe, aquí ya vamos a decir que es un golpe. Y eso es verdaderamente un golpe, porque fíjate lo que pasa en el versículo 5, dice que morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. El trabajo del molino es la molienda de la harina que se usaba todos los días para las familias y que normalmente la molienda era hecha por esclavas, por lo tanto se consideraba como el trabajo más humilde de todos. Pero eso es desde el grande hasta el pequeño, ¿verdad? En términos de niveles sociales. Y no solamente hombres y mujeres morirían, sino que también el primogénito de las bestias también iban a morir. Interesante, ¿no? Y cuando hablamos de los primogénitos, a veces es bueno considerar que pueden ser primogénitos de muchas edades. Hay primogénitos de 40, de 50, hay primogénitos de 30 años, hay primogénitos de 10 años, hay recién nacidos que pueden ser primogénitos. ¿Te imaginas eso? Muriendo los primeros de todas las familias de Egipto. Eso ya no es plaga, está muy bien traducido. Eso es un golpe. Es un duro golpe a Israel. Y como siempre, perdón, a Egipto. Y como siempre, los israelitas estarían muy tranquilos, porque dice el versículo 7 que
todo en la tierra de Israel nada iba a pasar en donde ni un perro movería su lengua. Habla de lo tranquilo que estaría el pueblo frente a lo que estaba pasando, que ni los perros, versión NBI, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. O sea, va a haber un espanto. ¿Se imagina usted la medianoche de hoy que haya un muerto en cada casa? Porque eso es lo que está sucediendo, es un muerto en cada casa, en tus vecinos, la gente que vive al lado. Por lo tanto, el clamor que se iba a venir era tal que los únicos que iban a estar tranquilos frente a este golpe del Señor iba a ser precisamente los hijos de Israel, porque contra ellos ni siquiera un perro iba a ladrar, ni un perro se iba a mover. Como dice el versículo 5 y un comentario sobre los primogénitos, que lo comenta Coy Roper en su comentario de Éxodo, él habla de los primogénitos y dice que el hecho de que los primogénitos habían de morir hacía de la tragedia algo doblemente horrible. El primogénito era considerado el miembro más valioso de la familia. Se esperaba que el hijo primogénito le diera continuación al nombre de la familia. Sin embargo, el hecho de que Dios le diera muerte a los primogénitos de Egipto era justo, ya que Egipto les había dado muerte a los hijos de Israel y maltratado al primogénito de Dios, que era Israel. La muerte de los primogénitos era un castigo en igual proporción dado a los egipcios. Por lo tanto, lo que plantea Coy Roper bastante claro, ¿verdad? Y también de forma muy directa, que lo que el Señor va a hacer acá es algo completamente justo. Y yo también lo creo así, porque hemos visto cómo se comporta el faraón. Realmente, como él también comentó en otro estudio que tuvimos, leía ese comentario que Coy Roper dice, lo único que podemos hacer con el faraón es detestarlo. Ya a esta altura creo que ninguno de nosotros le gustaría conocer al faraón, por su carácter, su forma de ser, representa lo peor de un pueblo. Entonces, claramente lo que está sucediendo acá es una consecuencia, es el resultado de las malas decisiones, de no escuchar al Señor. Y también tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no representar las características del faraón, de no ser tan testarudos, de no ser tan duros respecto a aceptar la voluntad y la verdad de Dios. Nuevamente, sigue conversando Moisés con el faraón. Leamos entonces lo último de hoy, versículo 8 al versículo 10. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Fíjate el versículo 8, imaginen la escena, ¿no? Está frente al faraón y los siervos, y dice, todos estos que están aquí, todos estos siervos que te están aquí adorando, ¿verdad? Que andan en el suelo diciendo que eres Dios, que se inclinan ante ti, ahora se van a inclinar ante mí cuando pase esto. Y me van a decir, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Es como si ellos mismos pasaran por encima del faraón. No, si es que da lo mismo que viene el faraón, yo te alabo a ti, vete. Los siervos del faraón, que normalmente pasaban una buena parte de cada día postrándose ante el faraón, irían ante Moisés y se inclinarían delante de él cuando los hiriera este golpe o los hiriera esta plaga. Es interesante, yo me imagino a Moisés haciendo los gestos, además que esa conversación es súper densa. Vea cómo termina el versículo 8, dice, y salió, ¿cómo salió Moisés? Tranquilito, relajado, no, salió molesto y salió muy enojado de la presencia del faraón, porque en realidad nunca habían tenido una conversación de ese tipo. Además que es muy peculiar que el Señor le está diciendo en ese mismo momento, es hoy a medianoche. ¡Wow! A lo que tuvimos que llegar, de que ya hoy a medianoche suceda todo esto. Entonces Moisés sale molesto, sale enojado, no quiere saber más. Además que ya habían tenido una mala conversación en el capítulo 10 del verso 28. Entonces, bueno, Jehová, de alguna forma, yo veo el versículo 9 como que Jehová le ayuda, ¿no? Le dice, Faraón no os oirá, ¿para qué? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Le está diciendo Jehová a Moisés, tranquilo, baja la ira, esto tiene que pasar para que se vean las maravillas de Egipto.
Además que yo creo que ninguno de nosotros quiere que esto pase, pero lamentablemente está sucediendo, entonces le calma a Jehová esto a Moisés, le calma esta rabia que está teniendo. Y el verso 10 es un buen cierre de todo lo que ha ido sucediendo y lo que hemos estado leyendo, que Moisés y Aarón hicieron todo esto frente a Faraón, Jehová endureció, Faraón no quiso y ellos también tomaron la decisión de nunca mandar a los hijos de Israel fuera de su país. Es un resumen de las 9 plagas anteriores. Y así, por lo tanto, este relato nos introduce a la última plaga, que es primeramente el capítulo 12 de Éxodo, que es la institución de la Pascua, la instrucción de la Pascua en sí, que le invito a que no se pierdan eso porque entender la Pascua original nos ayuda a entender nuestra Pascua o la Cena del Señor o la muerte de Jesucristo. Es interesante leer el original para entender lo que nos pasa a nosotros. Y lo que viene después ya es la última plaga, ¿cierto? Este último golpe. Y para terminar, simplemente para poder resumir lo que hemos venido conversando hasta acá, quiero decirlo gráficamente que las primeras 4 plagas que nosotros estudiamos, la plaga del agua, el sangre, los anfibios, los piojos y las moscas, simplemente son plagas que causan molestia, ¿cierto? Fueron de a poquito. Quiero mostrar este gráfico para graficar, para la redundancia, que las plagas fueron aumentando en incidencia y en gravedad, porque las primeras simplemente eran molestosas, pero ya cuando se daña al ganado, úlceras, granizo con hielo y langostas, empieza a generar también un daño económico y empieza a atentar un poco más con la vida. La plaga o el ataque de las tinieblas genera terror en la población. Y la última que vamos a estudiar en la próxima clase, sin duda, genera el dolor final, para que recién ahí el faraón tome la decisión de que el pueblo de Israel se vaya. Yo creo que si le preguntásemos a cualquier humilde Egipto, como las molineras que hacen el trigo en las casas, yo creo que con la primera ya no querían más, menos la segunda, tercera ni hablar. O sea, de verdad es que del primer nivel de plaga yo creo que el pueblo ya querían que se fuera. Pero fíjate a lo que llega el faraón llega a pasar todos estos niveles para tener que al final de cuentas tener un sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento? Que muera su hijo mayor. Ya el Señor tiene que atacar la vida directa para que los prodigios y las maravillas efectivamente se cumplan y le tengan el respeto de Israel. Y Jehová, por supuesto, cuando leíamos, ¿no?, que Jehová decía, van a conocer mi nombre, wow, sí han conocido el nombre de Jehová, y no solo su nombre, han conocido su característica, su poder. De verdad, Jehová, no vamos a decir que se ganó el respeto, porque el Señor no tiene que ganarse nada, pero sí podemos decir que les mostró a Egipto quién es Jehová y por lo tanto tiene el respeto de toda la gente. Pero falta uno que todavía no lo respeta. Y por eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que el faraón es el que por fin va a respetar a Jehová, como siempre tuvo que haber sido.